Muy enriquecedor este video. Nos has abierto los ojos y expandido la mente. Hay que estar enterado sobre la economía mundial y entender los ciclos y los patrones. Muchas gracias por compartir información valiosa. El momento está llegando de como puro terror, como si la gente fuera a decir, oh, cómo, caramba. Como que el capital se está yendo. Entonces, las tasas han dejado de bajar. La inflación está subiendo porque, oh, por cierto, los aranceles no están siendo absorbidos por China. ¿A dónde va a ir ese dinero? Sabes, parte de él irá a lo que vemos. Pero creo que empieza. Parte de él empieza a ir a Bitcoin. Creo que será un momento realmente interesante cuando empieces a ver no solo alguna superación, sino una divergencia literal. Y eso tiene mucho sentido. Porque una vez que cruzas el Rubicón, y lo hicimos, no regresas. Un momento de terror se acerca. Y no estamos preparados. La inflación vuelve a asomar la cabeza. Los capitales huyen de Estados Unidos. Y lo que antes parecía imposible, ahora está a la vuelta de la esquina. El colapso del sistema del dólar. Luke Gromen nos explica por qué el dinero podría estar a punto de fluir hacia Bitcoin de forma masiva. Recientemente, Luke Gromen advirtió sobre un punto de inflexión histórico, una tormenta perfecta entre inflación, tasas que no bajan y capital saliendo de Estados Unidos. En este primer clip, Gromen describe cómo podríamos ver un giro dramático en el comportamiento de los mercados. ¿La razón? Los aranceles no están siendo absorbidos por China y el dinero necesita un refugio. Bitcoin podría ser ese refugio. Asegúrate de quedarte hasta el final del video, donde Luke Gromen revela qué medidas deberían tomar los Estados Unidos ahora mismo para evitar una crisis económica devastadora en 2025. La solución: un Proyecto Manhattan para rediseñar todo el sistema financiero, y el rol que Bitcoin puede jugar es brutal. Adicionalmente, querido tokenizado, hacemos esto para compartir abundancia y empoderar a la comunidad cripto hispanohablante. Si lo disfrutas, suscríbete y dale like al video. Es gratis y siempre puedes cambiar de opinión. Ahora veamos la entrevista donde Luke explica por qué los mercados están entrando en pánico y el sistema financiero está llegando a su límite. Parece que estás tan pesimista como nunca te he escuchado. Sí, ha pasado un tiempo. Probablemente más desde, al menos en el corto plazo, desde justo alrededor, digamos, abril de 2022. Cuando entré en el 22 pensando que no hay manera de que vayan a subir las tasas porque aún no han inflado suficiente deuda. Y fue como, oh, van a subirlas. Esto va a ser un desastre. Así que cambié de dirección y, fue un desastre y no. Ya sabes, mucho de lo que pensé que sucedería, básicamente sucedió. Bajaron la inflación un poco con el costo de llevarnos a donde estamos ahora, lo cual es estar en una situación fiscal aún peor, de manera más aguda, y del mismo modo he sido bastante vocal durante los últimos 3 o 4 meses. Mira, si quieres un Doge, genial, gran defensor de la eficiencia, y si vas a Doge, mejor baja significativamente el PIB primero, o si no vas a crear posiblemente ser la peor crisis financiera, el peor problema de crisis económica desde 2022 y posiblemente desde 2008. Y entré en el año pensando, ya sabes, solo diciendo, mira, quiero estar precavido durante los primeros 2 o 3 meses del año, ver un poco cómo se desarrolla. Y mientras estamos aquí hoy, al final de ese periodo de 3 meses, quiero seguir siendo precavido durante los próximos 2 o 3 meses, porque no siguieron el orden de operaciones. Está creando problemas en la economía real. Ha empezado a crear un problema en el mercado de valores. La situación fiscal es al menos tan mala como ha sido, y podemos tocar ese tema si no empeora, posiblemente. Veremos. Dado lo que estamos viendo en las acciones en la economía real, se esperaría que así fuera. Así que sí, no creo que sea un momento para ser valiente. Entonces, ¿y cuál es como todo se relaciona con el problema de la deuda soberana? Y estamos simplemente demasiado lejos, demasiado extendidos en eso. En última instancia, sí. Y en particular en lo que respecta a lo que llamo gastos por intereses reales en relación con los ingresos, ¿verdad? Así que es que la deuda es lo que es. Pero el problema real es que los intereses de Estados Unidos más las asignaciones superan el 100% de los ingresos. Y los ingresos están en máximos históricos, literalmente. Y aún así es más del 100% de los ingresos y creciendo a un múltiplo del PIB. Y así.
el elefante en la habitación es que tienes que reducir la deuda o tienes que reducir los derechos adquiridos. Y los derechos adquiridos son políticamente tóxicos. Y entonces tienes que reducir el PIB rápido. Y entonces no lo han hecho y ese es realmente el problema. Eso crea los problemas. Una cosa que realmente me confunde y sobre la cual me gustaría saber tu opinión es, obviamente, Scott Persent ha llegado, Howard Lutnick ha llegado, ambos son muy inteligentes. Han tenido carreras realmente buenas. Y deben ver esto. Y como la forma en que están actuando es un poco inusual, y esto ha suscitado estas teorías que son un poco más lejanas, pero no sé si se le puede dar algún crédito. Es posible que estén haciendo cosas que harán bajar el mercado de acciones para salvar el mercado de bonos. Simplemente están dejando que las cosas se salgan tanto de control que puedan intervenir y hacer algo realmente drástico. ¿Cuál es tu opinión sobre todas esas teorías más extremas? He visto ambas. Quiero decir, le dije a alguien recientemente, le dije, mira, ¿sabes si el plan aquí es provocar una crisis financiera peor que la que vimos en 2008 como un medio para crear la cobertura política para hacer lo que, ya sabes, algunos de los tipos de cosas más extremas desde un punto de vista económico que necesitas hacer en términos de devaluar la deuda y cómo restablecer el sistema? Entonces, sigue haciendo lo que estás haciendo porque eso, ya sabes, ellos necesitan seguir haciendo lo que están haciendo porque eso los llevará allí. Ahora, ayer en el podcast All In, Bison dijo, ya sabes, no podemos ir demasiado rápido porque queremos aterrizar el avión. Y la inferencia que saqué de eso es que si vamos demasiado rápido, vamos a estrellar el avión. Y eso es algo malo. Y entonces, eso sugeriría a que él sabe que ir demasiado rápido estrellará el avión. Y ve estrellar el avión es algo malo. Y creo que él es. Y además, no solo es demasiado inteligente, sino que dijo que su mentor es Stan Druckenmiller. Lo dijo en el podcast All In, y creo que eso es de conocimiento común. Sí, Druckenmiller dio una entrevista con Kirill Sokolov en 2019 en la que señaló la dinámica contracíclica, donde si intentas recortar, vas a iniciar una recesión. Y si tienes una recesión, tu déficit en realidad aumentará, porque tus pagos contracíclicos aumentarán. Así que él tiene que saber eso también, así que no creo. No sé si el plan es ¿sabes? Llevarlo al abismo para, ya sabes, arruinar los números y echarle toda la culpa a Biden. Porque creo que entienden que eso es, ya sabes, con las cantidades de apalancamiento involucradas. No es un aterrizaje con turbulencias. Es estrellarse contra el suelo a 640 kilómetros por hora, nariz hacia abajo. Luke Gromen expone con claridad el colapso estructural de las finanzas públicas de Estados Unidos. Explica que los gastos por intereses más los programas sociales ya superan el 100% de los ingresos fiscales, y eso con ingresos en máximos históricos. Además, sugiere que ciertos movimientos podrían estar diseñados para estrellar la economía deliberadamente, generando una excusa política para reestructurar el sistema con medidas extremas. Una de ellas podría ser una salida masiva hacia Bitcoin, oro y activos duros fuera del sistema tradicional. Si llegaste hasta acá, te quiero compartir algo rápido. Nuestra guía express te ofrece gratis 3 indicadores esenciales que te ayudarán a identificar los momentos ideales para comprar y vender. Evita errores comunes como adquirir en picos altos o vender en caídas, y aprende a utilizar señales probadas para optimizar tus inversiones. Descarga gratis la guía en el link del comentario con PIN y comienza a invertir con confianza. Ahora veamos donde Luke revela lo que realmente tendría que hacer Estados Unidos si quiere evitar un colapso económico inminente. La Reserva Federal va a hacer control de la curva de rendimiento durante los próximos 2 años. Vamos a recortar tasas a, ya sabes, 50 puntos básicos en el corto plazo y 2,5% a 10 años. También vamos a tener grandes déficits para reentrenar a la fuerza laboral. Y ya sabes, estos tipos de, ya sabes, básicamente estás hablando de, ya sabes, una especie de plan a 2 años, tipo Proyecto Manhattan o iniciativa de tiempo de guerra. Y eso es lo que necesita suceder. Y no está sucediendo. Y por cierto, parte de eso se debe a que necesitas tener controles de capital. Dentro de esto, sabes, básicamente, oye, si posees bonos del tesoro, vas a tener efectivo en el 30% de esto mientras recompramos lo que sea que recompramos. Y luego puedes invertir aquí, pero no puedes hacer esto. Y la realidad es que cualquier fuente de controles de capital de esa magnitud equivale de facto al fin del estatus de reserva del dólar tal como ha sido estructurado
desde 1971. No significa que ya no sea el estatus de reserva del dólar, significa que la estructura está regresando a algo anterior a 1971 con algunas particularidades donde el oro es realmente el activo de reserva de facto, no los bonos del tesoro. Así que eso es lo que tiene que suceder. Y la razón por la que tiene que ser tan drástico es, sabes, como sabes, hemos visto a Scott Bessent decir, bueno, simplemente necesitamos un desintoxicante. Y Wall Street ha agarrado este desintoxicante y les encanta esta idea de desintoxicación. Sabes, es tan gracioso para mí porque como todos olvidan por qué nos intoxicamos en primer lugar, ¿verdad? ¿Por qué necesitamos desintoxicarnos ahora? Bueno, en el 87 podríamos haber desintoxicado, pero habría colapsado el sistema. En el 94, pero habría colapsado el sistema. 98, el capital a largo plazo habría colapsado el sistema. 02, podríamos haberlo hecho. Habría colapsado el sistema. 08, podríamos haber desintoxicado. Habría colapsado el sistema. Sabes, 2018, 2019, pico de la tasa de recompra. Podríamos haber dejado la recompra al 8, al 10%, dejar que los bonos del tesoro se revalorizaran al 11, 12, hipotecas, revalorizar al 13, 14, colapsar el sistema. COVID, podríamos haber desintoxicado. Habría colapsado el sistema. Signature Valley, podríamos haber revaluado. Habría colapsado el sistema. Así que, ¿cómo? Me fascina todo esto de, bueno, podemos simplemente desintoxicar y estará bien. ¿Cómo? Vamos, ¿cómo? Si todos esos otros pequeños, ya sabes, algunos de ellos son más pequeños, algunos de ellos fueron más grandes de lo que estamos tratando de hacer aquí, habrían colapsado el sistema y la deuda es mayor y los déficits son mayores y la demografía es peor y la situación geopolítica es mucho peor. Ya no somos una potencia unipolar. De hecho, acabamos de perder una guerra proxy. ¿Cómo crees que desintoxicarse no va a ser catastrófico? Simplemente no tiene sentido intuitivo. Y menos aún cuando realmente te sientas y revisas las cifras y dices, oh, Dios mío. Esto es lo que haría. No creo que sea políticamente posible. Y entonces, creo que los comentarios de Besson ayer hablando sobre cómo ese fue el primer reconocimiento de que sí, simplemente no podemos, si esquivamos demasiado rápido, estrellaremos el avión. Creo que es un reconocimiento importante. En ambas direcciones. Es como, bueno, no vamos a estrellar el avión, pero, bueno, entonces toda la motivación política de los primeros 3 meses de esta administración es como, ¿cómo dónde estamos? Sí, la dosificación me resulta interesante porque es como un bonito envoltorio de esencialmente solo austeridad. Y estamos ahora en una posición donde la austeridad simplemente no puede funcionar, como incluso si tomamos esa simple parte de todo lo que acabas de decir. Estamos en una situación donde la austeridad por sí sola ni siquiera funcionará. No funcionará. No, absolutamente no funcionará. Porque la deuda es demasiado alta. El balance soberano tiene que estar en una posición donde una recesión no amenace creíblemente la solvencia del soberano mismo. Volcker podía ser Volcker y Reagan podía adelantar el dolor porque no había un mundo en el que las tasas subieran a un número suficientemente alto, donde el mercado de bonos del tesoro no funcionaría, donde las subastas de bonos del tesoro fracasarían, donde los gastos por intereses del gobierno de Estados Unidos serían más que sus ingresos, y entra en una espiral de deuda. Ya estamos en una situación en la que los intereses y obligaciones similares a intereses son mayores que los ingresos, con los ingresos en un máximo histórico. Y la austeridad definitivamente reducirá los ingresos. Así que estarás aún más por debajo del 100% o más por encima del 100% en términos de tus intereses y obligaciones similares a intereses. Gromen plantea la receta brutal pero necesaria: devaluar la deuda, revaluar el oro hasta $20,000 la onza, controlar la curva de rendimientos, implementar controles de capital y lanzar un programa económico estilo Proyecto Manhattan. Según él, nada de esto es políticamente posible, por lo tanto, lo más probable es una crisis. El sistema financiero está demasiado apalancado como para aguantar una austeridad estilo Reino Unido posguerra, y si nadie se atreve a hacer lo que hay que hacer, el dinero volverá a imprimirse, y Bitcoin será uno de los pocos activos que saldrá beneficiado. ¿Qué opinas tú? ¿Estamos cerca del final del sistema del dólar como lo conocemos? Si disfrutaste este video, asegúrate de darle like y suscribirte para más contenido sobre cripto y finanzas de vanguardia. Hacemos esto para compartir abundancia y empoderar a la comunidad cripto hispanohablante. Si conoces a algún tokenizado, envíale el video. Gracias por ver Activos Tokenizados.